Bien, muchas gracias, Beatriz. Yo creo que nos queda claro pues que el asunto de los transgénicos no es solamente un asunto tecnológico, sino que hay cuestiones socioeconómicas de fondo y como decía al principio, que las decisiones que se tomen tienen que tomar en cuenta todos estos aspectos, ¿no? Es una perspectiva científica, sí, pero desde el punto de vista de aspectos socioeconómicos. Yo quisiera pedirles que vamos un poquito retrasados de tiempo, que sigamos ya con las otras dos presentaciones directamente para no alargar más el programa. Y bueno, pues la siguiente presentación está a cargo de la doctora Ana Isabel Moreno Calles. Ella es ingeniero agrícola por la UNAM y también tiene un doctorado en ciencias biológicas también por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pues ha trabajado con sistemas agrícolas y agroforestales de largo tiempo de desarrollo en México, con énfasis en el manejo de la diversidad biológica y biocultural. Está desarrollando un proyecto que se llama Caracterización de Sistemas Agroforestales Tradicionales de México desde un enfoque biocultural. Ella actualmente está adscrita a la Escuela Nacional de Estudios Superiores, la ENES Morelia de la UNAM, y bueno, pues incorporada en la licenciatura en Ciencias Ambientales. También pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, es miembro de la Red de Patrimonio Biocultural del CONACYT, y el tema de su plática pues precisamente trata del enfoque desde la agricultura tradicional en relación a los transgénicos, ¿no? ¿Qué respuestas o qué opciones nos da la agricultura tradicional al tema de los transgénicos? Muchas gracias, Ana. Bienvenida. Gracias, pues buenos días. Les agradezco mucho la invitación y me da mucho gusto que cada vez vayamos construyendo este tipo de espacios en colectivo. Bueno, inicialmente nos estamos platicando qué nombre le podríamos poner a esta charla. Pues estuvimos platicando con Clara si era agricultura tradicional alternativa, pero yo cada vez, mientras más profundizo en el estudio de estos sistemas, siempre me surge esta duda: ¿en verdad México requiere de otras alternativas? Y lo pongo como duda frente a esto, ¿no? Y también qué tanto la agricultura tradicional por sí sola puede representar una alternativa. Y es un poquito de lo que va a versar la charla. La siguiente, por favor. Y bueno, a mí me parece que cuando nosotros tenemos a la vista una serie de opciones, tendremos que hacernos varias preguntas a distintas escalas, ¿no? Primero, pues nos gustaría saber qué es la agricultura tradicional en México. A mí me parece que en general es un concepto mal entendido, a pesar de lo profundamente extendido que está en nuestro país. Entonces voy a profundizar un poquito en eso. Me parece que también siempre nos deberíamos de preguntar quién realiza esto y dónde se realiza. Debería de ser importante también saber qué beneficios aporta, pero para quién son esos beneficios. Y finalmente sí discutir esta parte, ¿no?, de la última de las alternativas. Por favor. Primero que nada, un poco de contexto. Una de las cosas que a mí más me preocupan en las alternativas que se proponen a los múltiples problemas que se plantean para la resolución del problema de la falta de alimentos o no, es la descontextualización, ¿no? Y de entrada hace falta ver pues dónde estamos parados, ¿no? Y lo primero es que México es un país rico en diversidad biocultural, y aquí les pongo algunos ejemplos de lo que eso significa, ¿no? Bueno, primero que nada, sabemos que hay montones de paisajes y agroecosistemas en nuestro país, ¿no? Ahorita vamos a ver cuántos hemos detectado con la investigación. Aquí, asociados a estos sistemas, a estos paisajes y agroecosistemas, hay muchos sistemas agrícolas y alimentarios diferentes, diversos, riquísimos, bellos, ¿no? Además, no solo eso, cuando menos sabemos que existe la presencia de 62 grupos de pueblos originarios, ¿no?, que están teniendo todo el tiempo relación con esta gran diversidad de ecosistemas y de contextos que existen. Cuando menos en el tema del maíz sabemos que existen 59 razas y 237 variedades diferentes, ¿no? Sabemos que el maíz se puede sembrar desde los 0 hasta los 3.000 metros sobre el nivel del mar, ¿no?, bajo condiciones muy diversas. Y otra situación que es muy interesante es que asociado al maíz hay muchas especies
que no necesariamente están domesticadas o no necesariamente son cultivadas, pero de las cuales nosotros tenemos un montón de recursos. En México se ha estimado que hay alrededor de 25.000 especies de plantas, más o menos, ¿no?, con los inventarios biológicos que se han hecho. De esas especies de plantas, 7.000 especies tienen algún tipo de utilidad, para medicina, leña, para otros montones de cosas que ahorita lo vamos a ver, ¿no? Y sabemos que más o menos con la estimación que hemos estado haciendo de cuántas plantas de estas que sirven para algo están en estos sistemas agrícolas, no las que están cultivadas, ojo, sino las otras, las que están alrededor, el arbolito que está al lado, que pasamos y se ven las parcelas, el lindero que está alrededor, más o menos como el 50% van a estar presentes en estos espacios, ¿no? Entonces, de entrada es importante reconocer a México, de acuerdo a los datos que se han estado generando a nivel mundial, que podría estar entre el segundo y el cuarto lugar a nivel mundial en riqueza biocultural. Entonces no es una situación menor, ¿no? Ese es nuestro contexto. Continuamos. Y bueno, entonces parte de esta diversidad biocultural pues son un montón de sistemas agrícolas agroforestales, ¿no?, a los que denominamos tradicionales. ¿Pero qué son estos, no? Bueno, primero que nada, muchos de ellos tienen una larga historia de uso en nuestro país, ¿no? Una larga historia que ha estado presente. Han estado, muchos de ellos han subsistido a la independencia, a la revolución, al importante colapso de la población durante el periodo colonial, ¿no?, a montones de políticas de los últimos 100 años, a la intensificación de esas políticas de los últimos 30 años, y sin embargo se mueven, ¿no? Y es interesante porque, por ejemplo, estaba checando los datos en la mañana, y en el caso de la milpa, los últimos registros, se sabe que las primeras milpas, así como sistema en su conjunto, cuando se puso el maíz, el frijol y la calabaza y lo que hay alrededor, más o menos tienen 4.500 años en nuestro país. Las chinampas, que todavía existen en Xochimilco, 3.500 años. Las terrazas, que podemos ver en montones de lados, no sé si van muchos cerros de nuestro país transformados con magueyes, etcétera, y que ahí está el maíz en lugares en donde no se pensaría que se puede sembrar, 3.500 años. Entonces esto nos habla de una historia antiquísima que ha pasado por muchas situaciones y que está presente, ¿no? Este es un mapita, lo seguimos construyendo. Estos son muchos de los nombres que localmente o regionalmente le da la gente a estos sistemas. En el proyecto que estamos desarrollando, lo que queremos saber, y que no existe algo de esta magnitud, es saber cuántos sistemas tradicionales todavía existen en uso en nuestro país, ¿no? ¿Cómo están? ¿Dónde están? ¿Quiénes los manejan? Es increíble, pero no tenemos un inventario general de cuántos existen estos sistemas. Hay muchísimos vacíos. Hay para varios de estos sistemas 2 trabajos, por ejemplo, ¿no? 2 trabajos de investigación. Un trabajo de investigación para muchos casos de ellos, ¿no? Entonces, hay desde la parte de la investigación y desde las políticas públicas, y desde mi punto de vista, pues también hay mucha falta de valorización y de respeto por este tipo de sistemas, ¿no? Y ahí cuando menos les estamos mencionando algunos, digo, ya hemos encontrado otros registros para lo que es la Sierra Tarahumara, los Rarámuri, más en la parte norte, digo, en la parte centro y sur, hay varias descripciones, ¿no?, que es tanto para la producción de maíz, pero para la producción de café y para otros muchos recursos que tenemos. La siguiente. Y bueno, ¿qué beneficios pueden tener estos sistemas? Pues primero, mantiene gran parte, les comentaba, gran parte de la diversidad biocultural en un sentido amplio. Ya platicamos de las 59 razas y las variedades, pero cuando menos se sabe que el 50% del área sembrada con maíz es a partir de semillas nativas, ¿no? Son de estas semillas. Pero el maíz para nosotros es solo la punta del iceberg, ¿no? Es lo que vemos hasta arriba. Pero en realidad funciona para mantener todos estos sistemas, ¿no? Nosotros vamos a ver que los paisajes, la gran mayoría de los paisajes están organizados en función del maíz, ¿no? Entonces va a organizar el paisaje y todos los sistemas alimentarios alrededor de él. Pero no solo eso, gran parte de la organización cultural, de las fiestas, de todo lo que tiene que ver con la organización social, comunitaria y digital, está relacionada con la presencia de esto. Y bueno, ahí les mencionaba el caso de la organización del paisaje. Esto es parte del trabajo que estuvimos haciendo con Marta Stier, aquí en lo que es la cuenca del lago de Pátzcuaro. Y entonces, por ejemplo, ahí podemos ver, ahí atrás de Bejanitzio, y vamos a ver que dependiendo del paisaje y dependiendo de las condiciones es como vamos a encontrar distintos sistemas, ¿no?
La siguiente, por favor. Ahora, no solamente vamos a encontrar eso, sino vamos a encontrar conocimiento muy fino, ¿no? Esta es una clasificación purépecha de las partes del maíz, ¿no? De cada una de las partes que vamos a poder tener, y esto nos da un indicador de cuál es el conocimiento profundo. En general se maneja, bueno, es que esto es a prueba y error, ¿no? O en realidad lo que nosotros creemos es que son comunidades epistémicas que se hacen otras preguntas diferentes, que las validan de otra manera y que responden de otra manera, y que sin embargo seguimos sin tener una valoración para esto, ¿no? Sí. Pues además no solo eso, ¿cómo se expresa esto? Pues en un montón de maíces, ¿no? Estos son nada más algunos ejemplos para esta región de la cuenca del lago de Sirahuén, donde cuando nosotros vemos un nombre que existe en una cultura, quiere decir que existe, que el ser humano le da una existencia y un valor, ¿no? Entonces, cuando menos tenemos este tipo de ejemplos, cada uno de los nombres para lo que es el siri, ¿no? El maíz, aquí. La siguiente, ¿sale? Bueno, ahí fueron los ejemplos para el maíz, pero no solo eso, lo que también sabemos, lo que les comentaba, es que mantiene una gran cantidad de diversidad útil. Entonces nosotros vamos a una parcela y nos ponemos a contar, no lo que está del maíz, sino lo que está alrededor de la parcela, vamos a ver que vamos a obtener un montón de productos, además de eso, ¿no? Entonces, ¿para qué tipo de usos hemos encontrado? Bueno, para la alimentación y para la producción de frutos, estos espacios son muy importantes, ¿no? Para obtener forraje para el ganado, para uso medicinal, utensilios para construcción, para poder, cuando en economías en las que no hay muchos ingresos monetarios, sirve para el trueque, para podernos hacer de otro tipo de recursos, ¿no? Para fibras ornamentales, rituales, incluso para la producción de bebidas alcohólicas, ¿no? Muchas de las producciones de mezcal están asociadas a estos sistemas. Sí. Y no solo eso, también tienen importantes beneficios ambientales, ¿no? Sabemos que dentro de aquí pues sirve para retener el suelo, hay delimitación de terrenos, sirve para la sombra, para mantener la fertilidad del suelo, ¿no? Hay especies que se mantienen en estos sistemas que se usan, el mejoramiento del microclima, ¿no? Recuperación de la vegetación, etc. Sí. Pero además, no solo eso, también están integrados en los sistemas alimentarios. Este es un ejemplo también de algunas de las cosas que podemos comer, ¿no? El tamal de zarza, las corundas, nacatamal, ¿no? Un montón de elementos que podemos obtener a partir de estos sistemas y que están relacionados con ello. Y bueno, además, ¿cómo se ligan estos también al mercado? Generalmente los vamos a encontrar, como nos mencionaba Betty, la producción es generalmente para el autoconsumo, pero también los excedentes se conectan con los mercados locales, ¿no? El ejemplo de la izquierda es el mercado de Pátzcuaro, ¿no? Donde vamos a ver muy frecuentemente la presencia de este tipo de vendedores, ¿no? De estos recursos que vienen generalmente de estos sistemas, y que además, si no lo conocen, pues existe el mercado de trueque que está los martes y los viernes, de las 7 a las 9 de la mañana, donde ustedes, si llevan dinero, va a ser muy difícil que puedan cambiar un billete arriba de 100 pesos, porque lo que hace la gente es llevar su maíz o llevar el maíz transformado en tortilla y intercambiarlo por un montón de recursos que tiene la gente a las distintas lugares presentes en la cuenca del lago de Pátzcuaro. Entonces, mientras los de abajo tienen hortalizas, los de arriba tienen maíz, los de en medio pueden tener otro tipo de productos, y lo que hacen es intercambiar entre ellos, ¿no? Y es una forma de beneficiarse, y estos sistemas están directamente conectados a estos mercados, ¿no? El siguiente. Sin embargo, no todo es color de rosa, y hay un montón de amenazas y riesgos, ¿no? para estos sistemas, como lo hemos venido viendo, ¿no? ¿En qué se traduce? Primero que nada, creemos que una de las cuestiones que más está afectando a nuestro campo, pues es afectando y beneficiando al mismo tiempo. Es interesante, es una paradoja, es el caso de la migración, ¿no? Estos sistemas requieren gente, requieren mano de obra. No sé, por ejemplo, mantener una terraza es una cantidad de inversión de tiempo muy fuerte, ¿no? Que tendría que redundar en un beneficio para la gente, y cada vez vemos que hay menor cantidad de gente presente en estos lugares, ¿no? Y pues muchos de los agricultores con los que hemos conversado, pues es gente que ya es de arriba de los 60 años, ¿no? La gran mayoría de las personas. Y decía que es un poco contradictoria esta aseveración,
porque por el otro lado también parte de las remesas, muchas de ellas, sirven para subsidiar o para mantener al mismo tiempo estos sistemas agrícolas, como a partir de pagarle a otra gente que se encargue incluso de la producción del maíz y seguirlos manteniendo, ¿no? En general, estamos viendo también que hay una disminución de la diversidad, de toda esta diversidad que les hemos platicado, se está partiendo de estos sistemas. Beatriz ya nos comentaba acerca de la transformación alimentaria. La transformación alimentaria la estamos viviendo en las ciudades, pero también en estas zonas, ¿no? No hay lugar de una tiendita donde no haya Coca-Cola, Sabritas, ¿no? Todos estos llegan a estos lugares y también están teniendo un fuerte impacto. Hay una pérdida importante de los mercados locales y regionales, estos espacios que les comentaba que todavía hay importantes ejemplos en toda la República, sin embargo cada vez parecieran ser menos, ¿no? Las políticas públicas pues creemos que siguen siendo inadecuadas, siempre están centradas como en el maíz, pocas veces se piensa en el sistema en su conjunto, en todas las implicaciones que va a tener cualquier política que se tenga, bueno, mínimo el reconocimiento de que alguien estaba ahí previamente y que lo que hace podría tener algún valor, ¿no? Sería mínimo esa una parte importante para poder diseñar cualquier estrategia. Y pues lo que también nos comentaba, pues hay cambios en el uso de la milpa a otros cultivos comerciales, ¿no? Y bueno, y en este tema pues como que todos tendríamos una tarea muy grande, ¿no? En el caso de los, frente a estas problemáticas, ¿puedes dar la siguiente? Yo creo que hay varias perspectivas de acción que podemos tener, algunas ya no las propusieron, que es el consumo en mercados y productos locales, principalmente. Obviamente informarnos, ¿no? Tratar de ver, dice, bueno, si yo vivo en la ciudad, ¿esto qué tiene que ver conmigo? Yo creo que hay una responsabilidad importante en preguntarnos de dónde viene lo que nosotros, con lo que nos alimentamos, a quién estamos beneficiando cuando compramos, ¿no? Hay como toda una perspectiva ética en esto, qué tipo de consecuencias está teniendo sobre el ambiente, qué tipo de consecuencias va a tener sobre la salud de otras personas que lo están haciendo. Es decir, no es solo yo voy, consumo y satisfago mi necesidad, sino que eso tiene montones de implicaciones, ¿no? Y que nosotros ese poder sí lo tenemos, ¿no? El poder de tomar la decisión acerca de qué podemos elegir o no. Incluso muchas veces vemos a las personas que llegan y traen sus productos de recolección y a lo mejor no es la gente que tenga el mayor respeto frente a nosotros, ¿no? Por ejemplo, existe mucho este ejercicio de regatear, ¿no? Y sin embargo, cuando vamos a Walmart o cualquier otra institución de ese tipo, pues va a ser muy difícil regatear, ¿verdad? Entonces yo creo que este tipo de prácticas pues deben ser respetuosas. Y la otra situación es que nosotros creemos que en el largo plazo estos productos no tendrían por qué ser mucho más caros. En realidad la inversión que hay en los sistemas tecnológicos mucho más intensificados realmente tendría que estar expresado en los precios, ¿no? Y si no está expresado es porque hay montones de subsidios para este tipo de agricultura frente a la agricultura que nosotros tenemos. Entonces en realidad también nos han vendido la ilusión que comer adecuadamente tiene que ser más caro, cuando en realidad no tiene, o sea, no tiene ninguna lógica para quien sea que puedas traer un producto del otro lado del mundo y cueste menos que lo que se produce en el lugar, ¿no? O sea, solo es la lógica del mercado. Y bueno, finalmente a mí me parece, y es este espacio muy importante para nosotros, es que necesitamos intercambiar experiencias entre campesinos, académicos y organizaciones sobre el uso, conservación, manejo y protección, ¿no? Como que estos ejercicios cada vez más tienen que ser una estrategia colectiva de defensa, porque también como nos mencionaba Betty, recientemente, digo, no obstante este panorama que estamos viendo, en la Red de Ecología y Patrimonio Cultural se dieron a la tarea de mapear las experiencias que les llaman exitosas de avance de un montón de organizaciones locales, y se han mapeado en el país arriba de 2.500 experiencias, ¿no? Para producción de café orgánico, de miel, de textiles, de un montón de productos que pueden llegar a nuestras mesas, ¿no? Y bueno, creo que es todo. Pues muchas gracias.